El movimiento pedagógico surge como necesidad de una etapa posterior que se empieza a vivir en América Latina después de la eclosión y de los estallidos que produjeron derrocamientos de presidentes en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en otros países, y que produce la emergencia de gobiernos de tipos democráticos y populares. Lula, Chávez, Correa, Evo Morales, Lugo, Mujica, los Kirchner, gobiernos que habría que incluir Nicaragua con Ortega, gobiernos que tienen diferencias entre sí porque vienen de distintas culturas políticas, vienen de distintos caminos, pero que tienen en común quizás algunos rasgos. Uno, que son el resultado de las resistencias populares. Dos, que vienen a cuestionar fuertemente las políticas que aplicó el neoliberalismo. Y tres, que son gobiernos que ponen la agenda social como principal punto de su agenda de gobierno. Entonces, esto hizo que de pronto en América Latina empezáramos a vivir una situación de ofensiva. Diferente de la anterior. En la anterior luchábamos contra los recortes, contra los ajustes, contra las pérdidas de derechos, contra la reducción de la escuela pública. En estos países nos encontramos con que ya el discurso de decirle que no a todo no caminaba más, porque estábamos en un escenario, en un verdadero cambio de época, donde nos encontramos con gobiernos que en lugar de cerrarnos las puertas y de reprimirnos, abrían las puertas y nos decían, bueno, ¿y ustedes qué proponen? ¿Cómo resolvemos esta crisis? ¿Cuáles son las ideas que tienen? ¿Cuáles son las propuestas? Y ahí entonces entramos lo que nosotros decimos en un punto de inflexión. Pasamos de la defensiva, que era la lucha contra los recortes, que sería la etapa que viven hoy los compañeros de Europa, a una ofensiva del campo popular, donde empezamos a discutir, bueno, cuáles son las necesidades y cómo resolverlas. Esto nos puso en un brete. Teníamos que empezar a tratar de encontrar propuestas y a realizar una construcción desde las organizaciones sindicales que empezara a incorporar ideas propositivas. Hasta ahora, con la resistencia y la lucha, nos movíamos bien, pero bueno, de pronto entramos en una etapa más compleja porque es más difícil tener que avanzar y que construir caminos nuevos que resistir. Para resistir hace falta sobre todo tenacidad, obstinación, coraje, pero para avanzar en una etapa de ofensiva hace falta además empezar a generar unas políticas de gobierno. Y entonces de ahí surge el movimiento pedagógico. Decimos, ya no basta con definir un programa de defensa de la escuela pública, ya no basta con tener iniciativas en la resistencia, ahora tenemos que empezar a definir políticas. ¿Qué decimos de la formación docente? ¿Qué decimos de las organizaciones escolares? ¿Qué definimos nosotros por educación de calidad? ¿Cómo planteamos el funcionamiento de las escuelas? ¿De qué manera tratamos de revisar esa idea de que la escuela debe cerrarse como algo, como una esfera que se vuelca sobre sí misma y abrimos las puertas a la comunidad? ¿Cómo le damos protagonismo al movimiento estudiantil? ¿Cómo hacemos que ese otro sujeto, además del sujeto social que representa el docente, se organice? Nos referimos a la comunidad educativa, a los estudiantes. Todos temas que forman parte de los interrogantes que está tratando de responder el movimiento pedagógico. Nos reunimos la primera vez en Bogotá en el año 2011 y ahí elaboramos un documento donde de alguna manera nos lanzamos a nosotros mismos este desafío, y luego volvimos a estar reunidos en Nicaragua hace poquito,
cosa de un mes. En Nicaragua, en la ciudad de Granada, le pusimos fecha, por un lado, a la próxima etapa de los congresos pedagógicos, que es constituir la expresión nacional de este movimiento. Hasta ahora veníamos de un encuentro en Bogotá donde definimos en líneas generales las temáticas, la planificación y sobre todo el programa en líneas generales. Ahora pasamos a una segunda etapa a partir de julio de este año, donde vamos a constituir en cada país de América Latina y del Caribe la expresión que corresponda a la nación del movimiento pedagógico latinoamericano. Vamos a tener el día 19 de septiembre, fecha de natalicio de Paulo Freire, una jornada continental para poner en discusión el movimiento pedagógico y la propuesta que hacemos de cada país, y resolvimos el próximo año volver a convocar en el 2013 al Congreso Pedagógico a nivel continental, esta vez en Brasil, seguramente lo haremos en San Pablo, y ahí ya tendremos los primeros resultados de estos avances. Junto con esto decidimos también constituir o empezar a trabajar para constituir el Observatorio de Políticas Educativas de América Latina y el Caribe. Esto también es una necesidad que tiene que ver con esta etapa de ofensiva. Es cierto que América Latina es un continente muy contradictorio, lo sigue siendo, porque es un continente que tiene muchas riquezas naturales, que tiene mucha riqueza cultural, pero que tiene mucha pobreza y mucha desigualdad social. Y hoy es un continente que, si bien tiene gobiernos democráticos y populares de distintos signos, esos gobiernos democráticos y populares tampoco es que levantaron nuevos paradigmas educativos ni que encontraron caminos alternativos y absolutamente contrapuestos a lo del neoliberalismo. Se están produciendo mejoras, avances. En algunos lugares, como en Ecuador, tenemos conflictos, gobiernos que tienen banderas progresistas, pero que en el terreno educativo es como que todavía estuvieran encerrados en los parámetros que marcó el neoliberalismo. Por eso la necesidad del movimiento pedagógico, para tratar de mostrar que si hay una transición que nos despega de las políticas más duras de lo que fue, en términos económicos, el consenso de Washington, las imposiciones del Fondo Monetario, los ajustes, los recortes, la desocupación, que si hay una decisión, como se ve que la hay en muchos gobiernos democráticos populares, de tomar distancia de esas políticas en el terreno económico, la tiene que haber también en el terreno educativo, porque si no vamos a entrar en una contradicción flagrante, donde por un lado hablamos de distribución de la riqueza y por el otro lado seguimos pensando que el modelo chileno de privatización es una panacea. Entonces creo que en ese punto es donde se sitúa la principal preocupación del movimiento pedagógico. Por supuesto, hay otras naciones de América Latina y del Caribe que todavía están sometidas a las viejas condiciones de explotación y de ajuste que conocimos antes en todo el continente. Es muy desparejo este avance. México, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador mismo, son países, y seguramente me olvido de alguno, pero son países donde todavía la lógica es las viejas monedas que acuñó el Banco Mundial, entre los que me olvido Chile, donde se está dando una lucha estudiantado de manera frontal contra la privatización y esta dualización y segmentación educativa, donde el darwinismo social, cuando se traslada a la educación, se expresa, bueno, en lo que pasa en Chile: quien quiere ir a la universidad que la pague, y que la pague cara. Entonces creo que en esta realidad lo que produzca el Congreso Pedagógico nos va a servir en algunas naciones para tratar de construir políticas públicas
articuladas con los gobiernos, y en otras naciones será la bandera de la resistencia y de la lucha para los que están peleando todavía en las peores condiciones.